Estuvimos hablando del ministerio de Jesús y algo en particular que hablábamos que es destacado en el ministerio de Jesús es la predicación del evangelio del reino de los cielos. Pero también vemos muy predominante cómo a donde quiera que Jesús iba había sanidades de enfermos, de tal manera que decíamos que las sanidades, el ministerio de orar por enfermos, pero vamos a ser honestos, puede ser un buen deseo mío, puede ser una buena idea mía o un buen anhelo del corazón. Por más buen anhelo del corazón que fuera mío, lo importante no es que yo lo anhele, lo importante es qué dice la Biblia. Y cuando hablamos de la obra milagrosa de Dios para nuestro presente, estoy seguro que como a mí, usted también ha tenido ciertas dudas o ciertas inquietudes, sobre todo cuando respecta al tema de orar por los enfermos. Hablé de que Jesús sigue sanando y que debemos de creer que Jesús lo sigue haciendo. ¿Y qué tal con todas las preguntas que se vienen a mi mente después de decir una declaración como esa? Y es por esto que el día de hoy decidimos hacer un panel. Es una reunión un tanto distinta y por eso están aquí mis amigos aquí al frente que ahorita los voy a presentar. Pero la dinámica del día de hoy no es decirles qué es lo que yo me imagino que Dios puede hacer o qué es lo que yo deseo que Jesús haga. Vamos a responder el día de hoy qué dice la Biblia acerca de este tema tan importante. Y el formato del día de hoy, me refiero a las sanidades, obviamente. Entonces, surgen varias preguntas y quisimos anticiparla. Y la idea del día de hoy es que vamos a tener este formato. Yo voy a hacer la pregunta y aquí mis amigos me van a ayudar a la luz de la Biblia a contestar lógicamente la respuesta. Y vamos a poner unos tantos versículos que respaldan las respuestas de lo que vamos a estar enseñando. ¿Está bien? ¿Alguien está listo? ¿Alguien está contento? En esta iglesia central. Y les quiero presentar, por este lado tenemos a Horacio. Yo conozco a Horacio desde hace muchos años, desde grupos de jóvenes. Es un hombre de Dios, es un hombre que ama la palabra y es un hombre que vive para Dios. Y tenemos la bendición de que aquí en Central sirve y hace muchas cosas, está en estacionamiento en muchos lugares, lo habrán visto ahí sudando en la entrada, pero también nos ha compartido los domingos aquí en casa y Dios le ha dado este regalo de bendecir a la iglesia. Y pues desde los 13 años, 14, 15 por ahí, y tenemos muchas historias juntos, unas muy padres y otras que me dan pena, que no quiero decir, nada se cree. Pero es un gran amigo mío de toda la vida, es un hombre que ama la escritura, que ama doctrina, que ama la palabra y que ama la iglesia. También está sirviendo aquí en casa con toda su familia, estamos honrados de tenerlos aquí. Y pues el día de hoy, mira, Juan Pedro ha sido de mis amigos a lo largo de la vida, que cuando yo tenía dudas bíblicas muchas veces le hablaba y le decía, oye, ¿qué si entramos el día de hoy? ¿Están listos? Vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús abrimos nuestros oídos, disponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú nos hables el día de hoy, que con tu palabra podamos ser convencidos del poder y la bendición que tú tienes para nosotros el día de hoy de participar del ministerio de Cristo para salvación y vida eterna, y también, Señor, para su nombre Jesús. Todo Central dice amén y amén. Y si estás listo, puede ser un poco de ruido en la casa. Muy bien, pues estamos listos. ¿Estás listo? Listo, Juan Pedro, listo. Muy bien, así que vamos a resolver aquí la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿Jesús sigue sanando hoy? Horacio. Sí. Juan Pedro, señales el día de hoy. Sí, bueno, y ya como fuera de broma, sí hay, vamos a pensar como ciertas posturas o personas o tradiciones que creen que las señales milagrosas en general, incluidos los milagros, pues no aplican para nuestros tiempos. Normalmente el argumento es que las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades, el propósito específico era confirmar la autoridad apostólica, o sea, confirmar la Biblia. Ahora, aunque esto es cierto, la Biblia sí ayuda a los apóstoles. Y la otra es que en general la narrativa bíblica parece apuntar a que el ministerio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales y las sanidades eran algo que iba a ser accesible para la iglesia independientemente de la época. Y si yo me voy como a mi experiencia personal, es que Dios el día de hoy el Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue obrando, sigue cambiando las vidas y sigue. Pues estamos hablando de enfermedades al mismo tiempo. Así que para nosotros que tenemos una perspectiva y una fe bíblica, ¿cuál debería de ser mi perspectiva acerca de las enfermedades? Y Horacio nos va a estar contestando esta pregunta. Sí, de hecho, en cuanto a la perspectiva, pues bueno, podemos
pero me gustaría ir al principio en la Biblia donde menciona que todo era perfecto. Dios cuando creó las cosas las hizo buenas, las hizo muy, o sea, a Él le encanta la muerte y junto con ellos las enfermedades. Así que muchas veces podemos atribuir o podemos tener unas perspectivas, sin embargo parte de esta naturaleza caída pues es el tema que también hay enfermedades, incluyendo desgastes físicos. Cuando cada vez pasan los años, pues, ay, me duele la rodilla. Ya ven ahorita con los cambios de clima, de repente que me despierte, que me duele la rodilla, pues ahí me recuerda, ¿no? Como que vaya, podemos a veces tener una imagen por tradiciones o costumbres, tal vez de un Dios tirano, como que está poniendo la mira en cada uno de nosotros o en algunas personas de que va a mandar enfermedad constantemente, va a mandar algo que destruya, va a mandar algo que lastime. Sin embargo, vemos que el corazón de Dios no es así. O sea, el corazón de Dios no es así. Normalmente, por tradición, por costumbre, por tal vez alguna enseñanza, cuando éramos pequeños, se nos queda una imagen. Yo tengo vaya, yo existo, Dios existe, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. O sea, Él no se complace en que la gente de alguna manera padezca. Él no se complace cuando estamos enfermos, Él no se complace eso. Sin embargo, pues hay una naturaleza caída, pues la cual, pues en el transcurso de nuestra vida, pues la podemos ir experimentando a lo largo del tiempo. Ahora, entonces, la pregunta sería, muchas veces nos llevan a ser más como Él. Nos cuida, nos guarda, nos protege. Sin embargo, el propósito, como Dios usa todo para bien, ahora las enfermedades en Cristo, podemos nosotros tomarlas, no que Dios constantemente nos la está mandando, sin embargo, poder tener una actitud de fe y decir, Señor, pues ¿qué puedo aprender de aquí? ¿No? Una perspectiva donde lo importante es el Señor, no la perspectiva de lo importante es mi enfermedad y me puedo agobiar. Sin embargo, como que esta idea de que Dios está, no sé, castigando y en realidad es algo, creo que es muy común, y vamos a leer Juan capítulo 9 versículo 1, lo voy a leer, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco tiene como cosas implícitas, ¿sí? Y aquí en realidad los discípulos nos están diciendo un poquito su manera de pensar, y en realidad la manera de pensar de esta época en general, que ellos veían a alguien que estaba pasando por algo, ¿no? Y es como, algo a derecho, ¿no? Y es como, ahora, si nos ponemos a pensar, hoy en día todavía mucha gente piensa así, ¿no? Es de, oye, es que a fulanito le está yendo bien mal, pues algo hizo. O sea, viene también como a desmentir y a cambiar un poquito la forma de pensar de la gente, y en este caso de sus discípulos, pero de nosotros también, ¿verdad? Y ellos hacen esta pregunta, ¿no? Oye, esta persona que nació ciega, pues ¿quién pecó? ¿Él o sus padres, no? Y es como, ya viene implícito esto de, oye, pues alguien la tuvo que haber regado, o sea, a alguien Dios está castigando para que él esté así. Y Jesús les contesta, vamos a decir, refutando esto, dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Dice, nació ciego porque él hizo algo malo, que seguramente lo ha hecho en su vida, o porque sus papás hicieron algo malo, que probablemente también cometieron muchos pecados. Y Jesús dice, específicamente, esta enfermedad es para que Dios sea glorificado, y luego se hace una obra de sanidad. Y también aquí Jesús nos apunta o nos enseña que un milagro de sanidad, el propósito principal siempre va a ser la gloria de Dios. Así es, yo quiero enfatizar con lo que sea. Tú te acercas a Dios y le dices, Dios, obra en mi vida, y Dios te va a mandar una terrible enfermedad. No es la perspectiva bíblica que debemos de tener. Dios no trabaja así. La Biblia dice que todo lo bueno y todo don perfecto que desciende de lo alto es el regalo de Dios para nuestras vidas. Y también en Lucas capítulo 10 Jesús hace esta oración, dice que si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y dice, si un hijo te pide
obra en mi vida, Dios no nos va a mandar un escorpión o una serpiente para destruirnos. Tenemos un Padre amoroso, cuidadoso, y lo que nos acaban de decir es, debemos de tener esa perspectiva. Y a pesar de que yo padezca o pase por una temporada difícil, quizá de enfermedad, yo debo de tener esto en mente. Dios no me está triturando y me está haciendo sufrir solamente. No. Dios, estoy pasando por un proceso de salud por causa del pecado, como ahorita nos decía Horacio. Es consecuencia de esto para la gloria de Dios. Así que esa es una esperanza que nosotros podemos tener, una confianza que nosotros podemos adoptar en nuestro corazón. Y este mismo planteamiento nos lleva a otra pregunta. Ok, si el final de una sanidad, ¿verdad? Si el final de un proceso como este del que hablamos es la gloria de Dios. Ok, al final se trata de la gloria de Dios. Pero, ok, entiendo que me estoy adelantando, pero que Jesús sanó, pues no se enfermaron un día antes de que Jesús llegara ni en la mañana. Llevaban muchos años enfermos, ¿sí? O sea, entonces a lo mejor digo, ok, una enfermedad sirve para la gloria de Dios, pero pues quiero que me sane, ¿verdad? Y vamos a ver que sí, Jesús lo hace. La pregunta sería, ¿qué se necesita para ver una sanidad suceder? ¿Qué elementos o qué aspectos podemos encontrar en la Biblia que incluyen un proceso de un milagro? Como que no sé, Juan Pedro quiere orar por alguien y pues trae muy buena vibra, ¿no? Como se dice ahorita, que no sé, o sea, y que traiga una muy buena intención o lo que sea, y que quiere orar por alguien y, bueno, es porque Juan Pedro estaba con toda la actitud y él hizo el milagro. Obviamente no es así. Obviamente el ejemplo lo podemos pensar, sin embargo las ideas ahorita en el mundo tal vez pudieran mezclarse con la perspectiva bíblica. Por eso no somos autores de un milagro, sino somos participantes de un milagro a través de la fe. Somos participantes. Y es bien increíble porque pues realmente Dios no nos necesita. ¿Estamos de acuerdo? Dios no necesita que hiciste orar por alguien, qué bonito. Pues Dios realmente no lo necesita, sin embargo así lo quiso hacer Dios. Y nos quiere hacer partícipes en su plan, nos quiere hacer partícipes en la forma en cómo se hacen las cosas. En Santiago 5, 14, 15 dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. O sea, sí hay una interacción en donde una persona ora por otra cuando hay una enfermedad, pero algo bien importante que dice que se complementan las dos ideas es lo siguiente: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Nos hace participantes, pero a lo último, el que va a hacer el milagro, el que va a hacer la sanidad en la persona, es estar en sus planes y propósitos. Y también hay otra parte en la Biblia que vale la pena mencionar, que es cuando la mujer del flujo de sangre toca la túnica de Jesús. Jesús estaba caminando entre la multitud y una mujer se le acerca y dice la Biblia que desprende poder sanador de él. Y luego en Marcos capítulo 5, versículo 34, dice lo siguiente: hija, tu fe te ha sanado, ven paz, se acabó tu sufrimiento. Eso quiere decir que, calcando, Dios es el que hace el milagro. Y eso me llena mucho de alegría porque Dios es un Dios cercano, es un Padre amoroso, el cual realmente se interesa por cada detalle de cada uno de nosotros. Sí, bueno, pues obviamente estoy completamente de acuerdo en cuando nosotros vemos un milagro de sanidad o cualquier tipo de milagro, es completamente obra de Dios. Más sí, hay muchísimos ejemplos en la Biblia en donde apunta a que las personas están involucradas en este proceso. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino, ¿no? Y esta frase de tu fe te ha sanado, ¿no? O sea, se la está atribuyendo pues al hombre que estaba recibiendo la sanidad. Mateo capítulo 9, versículo 29, otro ejemplo dice: entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Y por mencionar como amigos, ¿sí? Y pues le dice, tus pecados sean perdonados, y luego hace la sanidad.
Y es como en todos estos ejemplos, pues obviamente se apunta a este concepto de donde Jesús estaba viendo fe y les decía, bueno, tu fe te ha sanado. O sea, así como, o sea, eso que tú estás creyendo, bueno, así va a suceder y sucedía, ¿no? Y en realidad no nada más eso, sino que Jesús nos enseña a que cuando pidamos y oremos. Ok, dice, ¿sí está en la pantalla? Sí. Dice, por eso les digo, lo estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas, porque a lo mejor las versiones pueden variar. Dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Este concepto es muy importante porque aquí Jesús nos está diciendo cómo, o sea, si la pregunta es, o sea, y las vas a tener, ¿no? Ahora es muy fácil decirlo, es como, ándale, pues ora. O sea, con una fe del tamaño, o sea, igual que como si ya te lo hubieran dado, lo que todavía no tienes. Y es como, dices, ándale, pues sí, déjame, voy a mi casa y, ay. O sea, es como, pues no está tan sencillo, ¿verdad? Y hay otros conceptos que quiero como mencionar, que creo que complementan esto mismo. En el tema de la oración, hoy en cualquier cosa que pidamos, sabemos que todas las peticiones que tenemos, las peticiones que le hemos hecho, ¿no? Entonces, aquí básicamente Juan nos dice, bueno, si tú pides conforme a la voluntad de Dios, Él te va a escuchar, y si sabes que te escucha, sabes que vas a recibir lo que estás pidiendo, ¿no? Y es el mismo concepto como cuando Jesús le dice a sus discípulos, todo lo que pidan en mi nombre se les será dado, ¿sí? Y este concepto de en mi nombre habla de, o sea, en su autoridad, pero su voluntad. Y mismo concepto, ¿sí? Y lo voy a intentar explicar de esta manera. La fe o una fe sobrenatural, o sea, y me refiero a una fe que tiene la misma seguridad de que vas a tener, o sea, las cosas como si ya te lo hubieran dado, ¿sí? O sea, es como que con esa seguridad, sin absolutamente nada de duda, es una fe sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede producir. Y el Espíritu Santo, siendo Dios, la Biblia dice, es imposible que pidamos con una fe sobrenatural, y estoy hablando de una fe que tiene esa certeza, una fe que la Biblia dice que si le dices a una montaña, muévete de aquí a acá, va a suceder. Ese tipo de fe, es imposible que pidamos con una fe sobrenatural si el Espíritu Santo no pone en nosotros la convicción de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Pero es importante a veces tener esto en mente creo que se nos pasa por alto cuando estamos en procesos dolorosos, que a veces necesitamos primero buscar la voluntad de Dios y como su propósito y lo que Él quiere hacer a través de esta situación, porque siempre nos vamos como a la de que, no, pues que me duele, bueno, que me lo quite. Y es como de que, Señor, quítame esto. Y es que pudiera ser una enfermedad, y poder orar conforme a la voluntad de Dios con fe. Y básicamente o sea, aquí es como una garantía de que si tú lo haces de esta manera vas a recibir lo que estás pidiendo. Amén. No, pues yo ya estaba construyendo un helipuerto en el techo de mi casa, pero no había considerado la voluntad de Dios. Entonces, sí, definitivamente vamos a ver esto. Los milagros en la Biblia tienen varios de nuestro lado, y no es dando y dando, es algo que es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, tal cual. Yo quiero resaltar esto, y la implicación importante es que si una persona ora por 100 enfermos y los 100 enfermos sanan, no quiere decir que esa persona es ahora un iluminado hacedor de milagros, mágico, poderoso, al que debemos de inclinarnos y entregarle nuestra fe porque hay un poder sobrenatural en él. No, porque el poder no radica en como cualquier otro, y simplemente Dios ha determinado en su voluntad manifestarse a través de él para sanar a 500 enfermos. Pero ojo, nunca nos inclinamos a un hombre como un hacedor mágico de milagros sumamente poderoso, porque el poder proviene única y exclusivamente de Dios, y nuestra parte no es ser el iluminado mágico poderoso, no quiere glorificar, y ahora ya tengo fe de que Dios se va a sanar, así que hago mi oración de fe, estoy dependiendo de Dios, creo que Dios me va a sanar, y ya oré y no me sané, y pasó otro mes y no me sané, y parece que voy empeorando, y pasó un año y sigo empeorando en mi enfermedad. Entonces, ¿por qué a veces no se sanan las personas si sí creo en Dios y si sí tengo mi fe puesta en Él? Dios utiliza procesos,
utiliza procesos en en toda esta etapa, porque todo esto nos lleva a ser más como Cristo. Cristo quiere hacer una obra específicamente en cada uno de nosotros, y me acordé muchísimo de un ejemplo que realmente creo que es muy simple, pero creo que ilustra muy bien esta parte. Yo me acuerdo mucho que hubo una temporada que a cada rato me estaba enfermando de gripa. Digo, que realmente... Sin embargo, oye, me estaba enferme y luego salía de la racha, otra vez me enfermaba, y luego salí de la racha y otra vez me enfermaba. Y yo digo, oye, pues tan mal estoy, ¿no? Ya estoy en las últimas, ¿o qué onda? Sin embargo, en la tercera vez que me enfermé, dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque, oye, estamos en esta etapa, ya me estoy enfermando mucho, y junto con lo que estábamos diciendo ahorita, le pregunto al Señor y nada más ánimo. Así que cuando estaba enfermo, pues estaba bien tirado en la cama, estaba sin ánimo, sin ganas, y dejaba de hacer ciertas cosas. Así que, ¿cuál fue el propósito de eso? Dios me lo hizo saber al momento de preguntarle al Espíritu Santo. Pues no me estaba sanando tal cual de una manera, porque Él quería trabajar una constancia en mí. Y dices, ok, constancia, sí, pero pues esa constancia se traduce en muchas cosas. Se traduce en tal vez pues leer su palabra, tener un tiempo con Él, la mente al 100% de Dios, y nunca lo vamos a hacer. Sin embargo, Dios siempre tiene un propósito. Y este ejemplo se me vino muy, muy casual, sin embargo creo que ilustra un poquito toda esta parte. Sí, así es. Y hablando de este tema, ¿no? De, bueno, ok, oré por el enfermo o estoy orando por mi propia sanidad y no sanó, ¿verdad? Y pues es este concepto de entender que, bueno, número uno, la voluntad. Y por mencionar un ejemplo en este tema de la constancia, vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 3. Dice, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que sé que hay un juez malvado. Y dice que ella pidió una y otra vez, y que el juez no le hizo caso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo esta mujer insistiendo? No sabemos, y no es el punto de la historia. Pudieron haber sido semanas, meses, años. La verdad es que no es como la parte relevante, porque la enseñanza aquí principalmente es el tema de la consistencia, la persistencia, que en sí es pues, de lo que hablaba Horacio. De esta manera dice, es un juez que ni teme a Dios, ni le importa a la gente, ¿sí? Entonces, inclusive un juez malo, que se describe de esta manera, por la persistencia de ella, le hizo justicia y le cumplió lo que ella estaba pidiendo. Obviamente aquí el contraste es, bueno, cuánto más nuestro Padre Celestial, que sí es un juez justo, que nos ama, que, vamos a decirlo de esta manera, sí le importa a la gente, ¿sí? Y en realidad está enseñando, y la realidad es que la consistencia o la perseverancia también es una evidencia tangible de nuestra fe. Cuando nosotros oramos y como que no, ay ching, pues no me sanó, volvemos a orar y es como que no, pues ya no pasó, no sucedió. Vamos a decir, es como algo evidente de que pues tal vez la fe no era tan firme, ¿no? Una persona que tiene años orando por lo mismo. Nada más para agregar, junto con eso, Pablo era una persona que padeció enfermedad. Pablo es una persona que le rogaba, literalmente la Biblia dice que le suplicaba a Dios que le quitara una enfermedad. La Biblia no especifica específicamente qué era. Sin embargo, dice, Señor, quítame esta enfermedad o padecimiento de mi cuerpo que me hace a cada rato estar sufriendo, a cada rato estar lamentándome o que me duele, tal vez era un dolor de espalda, un dolor de una cosa con otra. Sin embargo, en 2 Corintios 12, del 8 al 10, dice lo siguiente, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, hablando de la enfermedad. Cada vez Él me dijo, el Señor le dijo a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que en Él, porque Él dice, entonces mi enfermedad o mi padecimiento, el objetivo, o tal vez si, no sé, me duele o lo que sea, sin embargo, yo sé que esto es por una obra, algo que Dios quiere hacer en mi vida. Y muy explícitamente aquí lo dice en la palabra.
Así que podemos estar confiados de esta parte. Así es, y además de entender, como en este caso de Pablo, ¿no? Donde él pues tenía algo y dice, llenar de lo otro, en este caso pues es lo que Pablo dice, de que pues que Dios me contestó que no me lo iba a quitar, y me dijo que no, y pues bueno, entendí que así va a ser, ¿no? Pero bueno, entendiendo que Dios tiene tiempos, propósitos y procesos por el que nos pasa, también es importante entender que vamos a pensar, el don de sanidad no es, o sea, siempre está sujeto a la voluntad de Dios. No es algo como a merced de inclusive las personas que pudieran tener una enfermedad o un padecimiento físico. Y quiero dar de otros ejemplos rápidos. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 20, lo voy a leer en una traducción viviente, dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Y no, recuerdo una vez que escuché como a alguien que decía de que no, pues esas personas que dicen que tienen don de sanidad, ¿por qué no van al hospital y oran por todos para que se sanen y ya? Y es como de que, oye, eso no funcionaba así, ni así. O sea, es Dios el que hace la obra, y es Dios el que, o sea, Pablo buscaba su voluntad y no era la voluntad de Dios en ese momento sanar a Trófimo. ¿Por qué? No sabemos, pero sabemos que así era. Ahora, hemos a lo mejor algunos tenido esta experiencia hablando de cuando alguien no sana. Yo he vivido varias veces esta experiencia de orar por alguien y estar con mucha fe y como, ¿por qué Dios no lo sanaste? Pudo haber sido un milagrazo y no lo hiciste. Quiero hacer la pregunta, ¿y qué? O sea, siendo un tema tan sensible como lo es, ¿qué cuando la enfermedad termina en muerte? Ok. Y yo creo que esta pregunta es difícil, no porque sea difícil de responder, sino porque es muy, muy dolorosa. Y creías que Dios iba a sanar y hacer el milagro, ¿no? A lo mejor habías escuchado, hoy no, estuvimos orando por esta persona y se sanó a pesar de que el pronóstico era muy malo, y en última instancia, pues se murió, ¿no? Y créeme que si has vivido esto, te entiendo, he estado ahí. Es difícil y trae mucha confusión, pero creo que es importante tener, no, pues no jaló, no funcionó, o sea, ¿sí me entienden? O sea, es como, perdimos, ¿no? Y es como, no, en Cristo la muerte no es un fracaso, y en realidad nosotros pues apelamos como a nuestra esperanza, ¿no? Que es vida, en Cristo es vida eterna y salvación, ¿no? Y es por eso que el apóstol Pablo puede decir, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y morir es aún mejor. Y no es como que Pablo tenía tendencias suicidas, es porque, o sea, él sabía que en realidad la muerte era simplemente la siguiente etapa en donde íbamos a recibir todas las promesas en Cristo, que era pues obviamente que no, cuerpos glorificados en donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, y las cosas, Dios renueva todo y lo hace nuevo y lo hace. Hablábamos de que fracasó nuestra fe. Hay gente que, o sea, voy a decir pastores o líderes o predicadores que han condenado a la gente con esta idea de, híjole, mijo, pues se fue porque ya no tuviste la fe suficiente, y luego estamos cargando un peso de condenación, casi como pensando que somos responsables del fallecimiento de alguien porque no tuve yo la medida de fe suficiente, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque la muerte en Cristo no es un fracaso, no es una derrota, no es perder y no es fallosa en su presencia por los siglos de los siglos. Ahora, hablando de cómo tenemos estas ideas de las sanidades, ya yéndonos al final de esta conversación, ¿cómo se ve una sanidad? Creo que todos podemos tener una idea mental, o lo hemos visto en películas, o lo hemos visto en la tele, y lo hemos visto formatos de sanidades, ¿no? Como que tiene que suceder así, ¿verdad? Tiene que estar un predicador con saco. ¿Cómo se ve una sanidad? Pero la idea es ver cómo puede suceder una sanidad en mi vida a la luz de la Biblia. Así que vamos a contestar esto. ¿Cómo se ve actualmente una sanidad? Yo voy a hablar de dos formas. La primera es al instante, y nos ha tocado, de hecho el día de ayer nos tocó, fuimos a un comedor en donde una señora
de 70 años, estaba al frente y le dolían demasiado sus piernas, que la apretaban demasiado. Tenía minutos después, andaba para arriba y para abajo enseñándonos todo su comedor, todo lo que había alrededor y todo. Y eso es al instante, es en el momento. Realmente hemos visto mucho de esto en ese tipo de cosas y en otro tipo de enfermedades o dolencias. Y también, hablando de la segunda, es una progresiva, una sanidad progresiva. A veces también nos ha tocado el orar por personas. La verdad, sinceramente, creo que ya es un proceso o algo que Dios le quiere mostrar a todos los que estamos y le decimos, oye, ¿cómo te sientes? Por ejemplo, un dolor de cabeza. No, pues me sigue doliendo, pero poquito. Y luego volvemos a orar y se le quita. La verdad no sé, y de hecho esto viene en la Biblia en Marcos 8:23, cuando Jesús mismo también hace un milagro de esta manera. Y vaya, es en dos partes y está muy, muy curioso, pero creo yo, a lo último, que creo Dios nos quiere mostrar algo específicamente a las personas involucradas. Del hombre puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús nuevamente puso sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Así que hay una forma que es al instante. Naturales para sanarnos, ¿no? Y recursos naturales aquí voy a poner como el de los chochitos, y ir con el doctor y todas estas cosas, ¿no? Y no solo eso, sino pues a veces Dios también nos sana por medio de vamos a decir, cambios de hábitos, ¿no? A veces cambias un hábito de higiene, de dieta, de ejercicio y pues tu salud mejora, ¿no? O sea, es como si un amigo me dice, no, oye, ora por mí porque es que, o sea, siempre me duele la panza. Oye, si ya no desayunas eso, y es como que, no sé, ok, vamos a orar por sanidad. Se deja de comer sus tacos en la mañana con coca y dice, oye, ya no me duele la panza. Oh, mira qué milagro. O sea, es como, Dios también utiliza este tipo de cosas, pues, para mejorar nuestra salud, para sentirnos mejor y para sanarnos, ¿no? Y la otra es, pues obviamente, que puede ir más o menos por esta línea, pues lo refijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí Jesús está como utilizando una alegoría, pero es importante entender que Jesús le daba su lugar también a los médicos y decía, oye, los enfermos, pues tienen necesidad de un médico, ¿no? Y hay gente como que ha pensado o puesto así como en enemistad la fe y la medicina, o la fe y la ciencia, y en realidad, o sea, Jesús no está peleado con la medicina, sino está peleado con los doctores. O sea, pues consulta y atiéndete y tómate los medicamentos como te los da tu médico, ¿no? La fe y la medicina no están peleadas. Y quiero dar otro ejemplo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Pablo le da una recomendación a Timoteo, le dice, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Y aquí Pablo, vamos a decir, le está dando como, pues tómate sí, o sea, Wallo ahí carga con su Riopan también, y esas cosas, y hace cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, de que Pablo diciéndole, oye, pues tómate un Riopan, y no, o sea, pudiéramos decir, oye, pues, ¿por qué no le, pues, o sea, pues ora por él ya, para que se sane y que no le duela, el estómago, ¿no? Y es como, oye, Dios también utiliza remedios naturales, medicinas, etcétera, para sanarnos. Entramos en cirugías o en procesos, oramos y decimos, Señor, usa las manos del médico, ¿verdad? Sé tú guiándolos y dándoles sabiduría, porque Dios también puede usar la medicina y la ciencia, así que así se puede ver una sanidad en nuestras vidas. Quizás siempre pensamos que va a ser instantánea, o quizás siempre pensamos que va a ser progresiva y estamos quitándonos la fe de que pueda ser instantánea, o quizá siempre pensamos que va a ser un médico y estamos quitando la fe de que puede ser progresiva o instantánea, pero estas son las maneras en las que se puede ver. Y simplemente quisiera concluir, terminar orando. Espero que haya sido útil, espero que haya sido de bendición. Les quiero decir que los próximos fines de semana, seguiremos predicando y hablando de los temas que Dios nos va dando, pero queremos compartir con ustedes testimonios que Dios ha estado haciendo entre nosotros, y que pueda levantarse nuestra fe al saber que Dios sigue obrando a través de cada uno de nosotros, entre nosotros.
y levantar nuestro corazón en fe en este aspecto. Pero quiero leer un último versículo. Dice a la iglesia: nuestro gran deseo es que amen a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan, se hará realidad. De que lo que esperan se hará realidad. Y luego mira el siguiente versículo 12, dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Fíjate esa palabra, indiferente espiritualmente. Puede haber una indiferencia espiritual en mí un poco en el lado de la fe, o un enfermo cerca de mí, no soy yo quien enfermó y pues qué mala suerte que le tocó a mi amigo enfermarse, ni modo. Y es una indiferencia, como si no queremos ejercitar y hacer el ejercicio de la fe. Y dice: no se vuelvan torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán en el ejemplo de quienes gracias a diga conmigo, su fe. Fue lo que nos hablaba Juan Pedro con la historia de esta viuda inquieta, esta viuda insistente. ¿Qué quiere decir? Que me enfermé, oro en ese instante, Dios no me sanó, no importa, porque voy a seguir orando, y 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 voy a seguir orando. Y ya pasaron 6 meses, pero yo voy a seguir orando, y pasé, y ahora yo estoy en cama, ¿verdad? Sí, en una situación bien grave, pero desde esa cama de hospital yo voy a seguir orando, y yo voy a seguir orando. Heredan las promesas de Dios. Iglesia, esta es nuestra fe, este es el llamado de Dios a nuestras vidas, de poseer una fe perseverante. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo para orar? Disculpen el par ahí de minutitos que les estamos quitando, ya vamos a terminar. Pero yo quiero animarte el día de hoy de perseverar en la fe. A veces hacemos una oración y no vemos. Mi llamado no es sanar gente, porque yo no puedo sanar a nadie, el que sana es Jesús. Pero mi llamado es tener la fe de que Dios lo puede hacer. Arrojarme del lado de la fe y vivir en el lado de la fe. Prefiero ser de los que sí extienden la mano y oran por el enfermo, al que se queda de brazos cruzados diciendo: pues quién sabe qué será, que es lo que acabamos de leer, una indiferencia espiritual. Sí, y a lo mejor voy a orar por enfermos y pues parece que no pasó nada, y me va a lo mejor. Tú puedes creer que Dios puede sanarte. Me dijo: sí. Le dije: yo también. ¿Oramos? Sí. Y oré con fe y le dije: Señor, internamente, explícitamente dije: Señor, sánalo. Internamente dije: Dios, no me dejes en ridículo, haz algo. Y dije amén, y no sanó físicamente. Dije: híjole, qué vergüenza, pues qué le digo, ¿verdad? Y él me dijo: mi hijo, te agradezco, se me sanaste el corazón. Para el Espíritu. Así que sigamos teniendo fe, sigamos cargados de fe y sigamos perseverando en la fe hasta el último minuto. Y aunque pudiéramos enfrentar, fíjese bien, lo peor, entre comillas, que es la muerte para nosotros es una victoria que Cristo nos otorgó en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Así que, Padre, en el nombre de Jesús oramos pidiéndote, Señor, que despiertes una fe sobrenatural en nosotros, una fe que no proviene de nosotros, una fe que no se desarrolla en nuestra capacidad humana, una fe que viene del don del Espíritu Santo en nosotros. Pedimos que nos avives, nos despiertes y que nos recuerdes que tú eres el Dios de lo imposible, y que constantemente caminemos perseverando en la fe de que tú sigues obrando en nosotros. Gracias porque has descendido desde el cielo y has puesto tu mano sobre nosotros y nos has regalado tan hermosas sanidades, Señor, que hemos visto entre nosotros como iglesia. Y te pedimos que lo sigas haciendo entre nosotros para probar un anticipo de la realidad eterna, para la gloria de tu nombre, Señor, y para que el mundo pueda seguir viendo que el mensaje del Evangelio no solo consiste en palabras, sino en poder y en manifestación. Denos tus milagros. Tú eres el Dios de milagros, el Dios que abre los mares, el Dios de imposibles, el Dios que sanó cojos, ciegos, mancos, enfermos, que resucitó muertos. El día de hoy te ruego en el nombre de Jesús, glorifícate entre nosotros, glorifica tu nombre, exáltate, Señor, y toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque tú pagaste el precio en nuestra sanidad en la cruz del Calvario, y hoy recibimos ese regalo por fe y para la gloria. Iglesia, estamos despedidos.